No, pues no. A ver, chicas, bueno, ya casi terminábamos con estas preguntas. Pero que este internet no nos deja trabajar. Empezamos con la 8. ¿Cuáles son las prestaciones contenidas en la ley del impuesto sobre la renta con respecto a la previsión social? No, estábamos en la 7. No, ya me habían contestado a las 7. Ya me habían contestado a las 7, entonces era la 8. ¿Cuáles son las prestaciones contenidas en la ley del impuesto sobre la renta respecto a la provisión social? Ups. A ver, ¿quién dice yo? Xochitl, Jacqueline, Esmeralda. Sí me escuchan, ¿verdad? Hola. Maestra, ¿me escucha? ¿Ah, sí? Ah. Yo le digo las 7 si quieren. Voy. ¿Cuáles son las prestaciones que se considera la ley del Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales? Ay, no, esa no era. La 8. ¿Cuáles son las prestaciones contenidas en la ley de impuestos sobre la renta respecto a la provisión social? Es el monto de utilizable que cada empresa se tomará como base la renta gravable. Maestra, no se le escucha. A ver, ¿ya? ¿Ya me escuchan? Ya. Ok. Bueno, les estaba diciendo que todas las empresas deben de pagar cierta cantidad de impuestos, pero que no es una cantidad igual para todas, dado que todas las empresas pues tienen diferente nivel de desarrollo. Ujú. Obviamente son de varios tamaños, entonces básicamente dependiendo de la utilidad que tengan, es lo que finalmente ellos van a poder proporcionar. Ya el día de mañana, cuando estemos en sueldos y salarios,
vamos a comenzar a hablar precisamente de utilidades y esta cuestión de las utilidades, bueno, pues que tiene que ver con la ganancia que la empresa está teniendo y la cantidad que se está otorgando a los trabajadores. Esto debería de ser en todas las empresas. Desgraciadamente, cuando la empresa es pequeña, pues se escuda precisamente en esa situación de que no tiene ganancias. Y puede ser, o sea, puede ser que la empresa no esté siendo administrada adecuadamente y entonces no haya un crecimiento. Sin embargo, bueno, este, dentro de las prestaciones, o más bien dicho, las utilidades mucho tienen que ver con la cantidad y el tipo de prestaciones que la empresa puede proporcionar. Vamos a ver mañana que se hacen ciertas comisiones para, bueno, comisiones integradas por los trabajadores, por los dueños y por otras instituciones que se hacen comisiones precisamente para revisar o para constatar si la empresa está teniendo o no está teniendo esas utilidades. Y por lo tanto, si se pueden, o más bien dicho, qué tipo de prestaciones en un momento determinado se pueden estar otorgando. Aunque también, como decíamos al principio, hay algunas prestaciones que, eh, bueno, que las prestaciones al no, dice al principio del documento que estamos leyendo, las prestaciones al no ser una cuestión obligatoria, pues es más bien es una cuestión que el patrón está otorgando, eh, hasta cierto sentido como voluntaria, vamos a decirlo así, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos especificando el día de mañana. Um, A ver, ¿quién me dice la 9? Ya para ir cerrando. Xochitl, a ver, te escucho. Antes de que se te vaya el internet. ¿Sí me escucha? Sí. ¿Cómo define la seguridad social la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social? Tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Ajá, porque muchas de estas prestaciones no son exclusivamente para el trabajador. Por ahí debieron de haber leído que estas son para el trabajador, son para sus descendientes y para sus ascendientes. ¿A qué se referirá con esto de que son para sus ascendientes y sus descendientes? ¿Qué nos quiere decir con esto? Que que estos beneficios son para sus ascendientes y para sus descendientes. Si yo hablo de mis descendientes, ¿quiénes son mis descendientes? A ver, búsquenlo en internet, ascendientes familiares, y de paso buscan descendientes familiares. ¿Quiénes son los ascendientes y quiénes son los descendientes? A ver, levanten la mano, ¿quién me dice?
A ver, Lisbeth, te escucho. ¿Sí me escuchan? Sí. Los ascendientes son los tatarabuelos, los bisabuelos y los abuelos y los padres de una persona. Ujú. Y los descendientes son los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Ok, bueno, entonces, en este caso, la ley nos habla de que nosotros podemos otorgarles los beneficios a nuestros padres y a nuestros hijos. Ah, Jacqueline, ¿qué pasó? ¿Qué ibas a decir? Iba a decir lo Te gané. Ya no te escuché, Jacqueline, no sé si se te fue el audio a ti o a mí. ¿Me escuchan ustedes? Sí, Ah, ok. Sí, efectivamente. Cuando hablamos de nuestros ascendientes, estamos hablando de nuestros padres. Por ejemplo, si en la empresa donde yo entro a trabajar me otorgan el seguro social, el IMSS o el ISSSTE también, yo puedo asegurar a mis papás. Es muy poco probable, pero pues pudiera, si demuestro, asegurar a mi abuela, pero bueno, pues a estas alturas yo, mi abuelita, pues la última abuelita falleció hace como 15 años, ¿no? Por eso sería muy difícil. Pero a quienes sí podría, asegurar, pues es a mis papás y a mis hijos. No, bueno, creo que sí hay una cláusula, creo que sí hay un apartado donde dice que solamente puedes asegurar a tus hijos, no, no tanto como a que a tus nietos, porque a tus nietos les tocaría que los asegure su papá. A no ser, pero esto habría que buscar en el reglamento, si por ejemplo no tuvieran papás o si ya hubieran muerto sus papás, habría que ver si yo como abuela puedo asegurar a mi nieto, ¿no? Aunque eso, insisto, pues es muy poco probable porque también normalmente cuando una persona ya llega a cierta edad, pues va a jubilarse, ya no está trabajando, pero bueno, ahí ya sería una cuestión extraordinaria, es decir, más allá de lo normal. Pero lo que sí es común es asegurar a los padres y asegurar a los hijos. Y en cuanto a los hijos, pues también hay cierto límite. ¿Por qué? Porque es hasta que alcanzan la mayoría de edad. Puede ser un poco después, siempre y cuando se demuestre que los hijos están estudiando. Aunque, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues tenemos la UNAM y cuando un alumno entra, bueno, cuando una persona llega a estudiar a la UNAM también asegura a sus alumnos a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, pues ya no es necesario que yo como padre demuestre que mi hijo está estudiando para que le sigan otorgando el beneficio, ¿no? Pero bueno, eso solamente es en el caso de que esté inscrito en la UNAM. Si está en cualquier otro tipo de institución, insisto, yo tendría que demostrar que el hijo está estudiando. Y entonces se hace válido la cobertura hasta precisamente el momento en que la personita deje de estudiar. Y bueno, vamos con la última. A ver, ¿cuál es la última? No me contestan y me dejan en suspenso. No sé si me están oyendo, si no me están oyendo.
Karen, Xochitl. Todavía nos queda pendiente una. Ajá. A ver, Karen. Ujú. ¿Cuáles son los seguros que integran el sistema de ahorro para el retiro? Servicios complementarios, auxiliar directamente con los sistemas. Ujú. Bueno, ok. El día de mañana, en sueldos y salarios, les decía hace ratito, pues vamos a continuar ampliando esta información. Vamos a ver otro recibo de nómina un poco diferente, donde se incluyen, bueno, los datos básicos, lo que decíamos, el CURP, el RFC, obviamente el nombre del trabajador, pues son prácticamente los mismos, que finalmente en un pago de recibo de nómina, pues es lo que tiene que ver principalmente. Y lógicamente, pues cuáles son las aportaciones que se están haciendo y cuáles son las deducciones. Y con esto, bueno, pues vamos a ir cerrando. Ujú. Vamos a ir identificando que, por ejemplo, como en el caso de lo que acaban de decirme, pues la ley se ha cambiado mucho, la ley ha modificado, de tal forma que, pues, desgraciadamente, la generación de ustedes, pues, ya tienen muy pocas prestaciones y pues viene esto en detrimento. Una parte que habla el artículo, sobre todo al principio, es con respecto a por qué se dan las prestaciones, ¿no? Y lo explica pues a lo mejor desde un ámbito un poco más político que otra cuestión. Nos dice que desgraciadamente, por ejemplo, y esto es una realidad, que en América Latina pues los sueldos son sumamente malos, son sumamente bajos, y entonces a manera como de buscar compensar un poco la situación, pues se otorgan estas prestaciones, pero que en realidad pues a veces pareciera más que son como una dádiva y que lo que realmente valdría la pena pues es que los sueldos fueran pues buenos, vamos a decirlo así, ¿no? Que fueran sueldos que verdaderamente valieran la pena, porque de lo contrario, el estar otorgando prestaciones, pues más bien es como
una especie de regalo que hace el patrón y no tendría que ser así. A lo mejor no tendría ni por qué darnos estos regalos, por así decirlo, sino que de entrada, ya desde el principio, debería de estar otorgando sueldos que pues sean aceptables. De hecho, según nuestra Constitución, eh, por definición en la Constitución lo dice claramente, los sueldos deben de ser, deben de proporcionar lo más elemental, cuando menos lo más elemental al trabajador. O sea, es decir, el sueldo tendría que poder cumplir con el hecho de que el trabajador pague un techo, ropa, alimento y recreación, ¿no? Bueno, y salud, perdón, salud, estudio, esos son los elementos que debe de cubrir el sueldo, cuando menos, desgraciadamente, pues no siempre es así. Entonces, se trata de cubrir esa carencia con las prestaciones y caemos otra vez como en ese círculo vicioso, ¿no? Porque ahí queda entonces el trabajador como un patrón caritativo, como un patrón bueno, cuando en realidad desde el principio pues tendría que estar dando un sueldo que valga la pena y que no requiera el trabajador estas prestaciones. Pero bueno, finalmente habría muchas cosas que cambiar, no solamente en cuestiones de sueldo, sino en términos globales de toda la política económica del país del que estemos hablando. Y digo del país que estamos hablando porque si bien esto ahorita nosotros estamos en México y estamos hablando de nuestro país, como les decía yo hace ratito, pues esto se hace extensivo a toda Latinoamérica. Y bueno, gran parte del mundo, o sea, no solamente Latinoamérica. Los países asiáticos y los países africanos también desgraciadamente tienen en muy malas condiciones a sus obreros. Y esto lo que trae como consecuencia, pues obviamente, pues un déficit en el poder adquisitivo de los trabajadores, es decir, en lo que pueden comprar los trabajadores con el dinero que se les paga. No es lo suficiente en la mayoría de los casos. Son muy pocos los países y más bien estamos hablando de países ricos, de países desarrollados, los que sí tienen esta capacidad de pagar buenos sueldos. Aunque desgraciadamente también en la actualidad a nivel mundial, no en México, sino a nivel mundial, se está llevando a cabo una práctica pues muy desagradable, que es el hecho de que las empresas de un país cierran sus puertas y se van a trabajar a China, a Corea, a estos países asiáticos en donde las leyes laborales pues son malísimas. Y entonces allá las fábricas abren, las grandes empresas abren, empiezan a producir con mano de obra del país del que estamos hablando, les digo, casi siempre China, Corea, y entonces les pagan muy poco a esos obreros. ¿Y qué es lo que sucede? Que en los países de origen, pues la gente se queda sin trabajo. Realmente esto es algo que no va a funcionar a nivel mundial. Ya están viendo muchos problemas en ese sentido, pero bueno, es la situación que hay, ¿no? Bien, chicos, chicas, vamos a dejar aquí ahorita esta situación. Les pido por favor que nos conectemos ya el día de mañana de manera normal. Vamos a empezar con biología. Bueno, a ver, permítanme tantito. Déjame ver. ¿Dónde está? Ahí está.